Good afternoon, students. I hope you are very well. This is Lesson 14, Unit 4, Body and Mind. Antes de comenzar la clase número 14, vamos a hacer una revisión de la clase anterior, Lesson 13. Vamos a revisar las respuestas, ¿cierto? Revision, Lesson 13. Vamos a ver las respuestas correctas de esta clase para que puedan compararlas con su propia tarea y ver qué es lo que pueden mejorar. Teníamos acá 4 textos muy breves sobre Child Prodigies, que eran niños prodigios. Teníamos a 4 personajes que son Liza Simpson, Pablo Picasso, Julia Huang y Albert Einstein. Y cada uno de ellos tenía distintas habilidades, ¿ok? En la cual ocupábamos palabras y acciones en pasado. For example, when she was a baby, cuando era bebé, she could spell words with her letter blocks. Ella podía deletrear palabras. Her father works. Ya ahí teníamos acciones y habilidades que ella tenía cuando era niña, o sea, en pasado, tal como con los demás personajes. Por ejemplo, con Pablo Picasso, he was born in Málaga. Él nació en Málaga, Spain. His father was an artist. Su padre era un artista and art teacher. He could draw. Él podía dibujar when he was, cuando él era muy joven, when he was very young. And he had his first exhibition in Barcelona when he was. Ya, el was es verb to be, ¿cierto? Pero en pasado. Él tenía o él era de 19 años, ¿cierto? Ahí está en pasado las acciones que ocurren sobre la vida de estos personajes cuando eran jóvenes. Luego tenemos a Julia Huang. She was born in Seoul. Ella nació en Seúl. Ella podía tocar el piano. She could play the piano when she was 5. Cuando tenía 5 años. Y el violín a los 3. She started studying in England. Ella comenzó a estudiar en Inglaterra en 2003, ¿cierto? Y tenemos algunas habilidades de esta niña cuando era joven, ¿cierto? Cuando era una niña. When she was 9, cuando tenía 9, she could play better than most 17 years old. Ella podía tocar mejor. Y lo mismo con Einstein, Albert Einstein. Él nació, he was born, he could not speak, él no podía hablar hasta que tuvo 4 años. Y entonces teníamos algunos ítems que responder. Por ejemplo, in pairs match the names with the people in the profiles. Tenemos Albert Einstein, Liza Simpson, Pablo Picasso y Julia Huang. Albert Einstein, ¿cierto? Sería el último que está acá. Letter D, Julia Huang C, Liza Simpson letter A y Pablo Picasso letter B. Number 2, write the names. Ya que tenemos que escribir el nombre de cada personaje de acuerdo a la descripción, ¿ok? Number 1 is a very intelligent 8 years old girl, Liza Simpson, ya una niña inteligente de 8 años. Number 2, Pablo Picasso was an important artist, era un importante artista. Number 3, Julia Huang is a concert violinist. And number 4, Albert Einstein was a physicist. Estas son las respuestas. Luego aquí teníamos que encontrar a cuál de las biografías corresponden estas frases, ¿cierto? Estas biografías fueron extraídas, fueron sacadas de las... Perdón, estas oraciones fueron sacadas de las biografías, en el cual tenemos que reconocer a cuál de estas corresponde. Number 1, he was interested in physics when he was 5. Ya estaba interesado en la física cuando tenía 5 años. Einstein. Number 2, she made her professional debut when she was 9 and her first CD the same year. Julia Huang. She's good at languages and can speak Italian, French, German and Swedish. Ya es buena en los idiomas y puede hablar italiano, francés, alemán y suizo. Liza Simpson. Number 4, his first word was peace, short for lápiz or pencil in Spanish. That's Picasso. Estas son las respuestas correctas entonces. Y terminando, read again, true or false, correct the false sentences. Lee de nuevo, verdadero o falso, corrige las oraciones falsas. Number 1, Picasso's father taught art. True. Julia Huang learned to play the violin and the piano. Is true. Number 3, she went to England when she was 17. False. Number 4, Liza Simpson was a very clever baby. True. Number 5, Einstein started speaking very young. False. Number 6, he was not very happy at school.
true. Las dos que son falsas, number 3, she went to England when she was 17, es falsa porque Julia Huang fue a Inglaterra cuando tenía 7 años. 7, no 17. Y 5, Einstein started speaking very young. False, because Einstein started speaking at 4 years old. Él comenzó a hablar a los 4 años. O sea, no usualmente los demás niños que aprenden, por ejemplo, a los 2 años. Él aprendió de los 4 en adelante. Y number 7, complete the sentences for you with at or in. Aquí deberían escribir en lo que ustedes están interesados. For example, I am interested in music, in sports, in drawing, in films. When I was a tal edad, I was interested, yo estaba interesado en tal actividad. I am good, yo soy bueno en tal cosa. I am not very good, no soy muy bueno en cualquiera actividad que ustedes prefieran escribir ahí. Continuando entonces, Lesson 14, Unit 4, vamos a aprender entonces cómo ocupar estas dos palabras que aparecían mucho en los textos que vimos en la clase anterior. Student Book, page 39. Past simple, ya hablamos del pasado simple. Was and were. Era o eran, ¿cierto? El was se utiliza cuando hablamos de algo en singular. Y were cuando hablamos en plural. Por ejemplo, si yo hablo de solamente una persona, yo ocupo el was. Si hablo de varias personas, yo ocupo were. Y si quiero decir algo que está en negativo, por ejemplo, él no era buena persona o él no era buen estudiante, yo podría decir he was not a good student. Ya hablamos de algo que no era, él no era. O he was often bored at school. Él estaba a menudo aburrido en el colegio. Y ahí está en forma positiva, él estaba o era, puede ser era o estaba, las dos opciones son válidas. He was often bored at school y he wasn't a good student. Lo más importante acá es recordar que el was se ocupa para hablar de una persona en singular, ¿cierto? De un sujeto. Y el were para hablar de varias. Entonces vamos a completar acá. Number 1, complete with was o wasn't, que es era o no era. Y were, que quiere decir eran en plural. O con el negativo sería no eran, ¿ya? O no estaban. Entonces, number 1, Salvador Dalí es solamente una persona. Was a Spanish artist, ¿ok? Salvador Dalí was a Spanish artist. Esa es la respuesta de la primera. Number 2, William Shakespeare and Miguel de Cervantes, musicians. Primero, yo ocupo was o were. Hablamos de dos personas. Por lo tanto, yo debería ocupar were para hablar de estas dos personas en pasado. William Shakespeare and Miguel de Cervantes were musicians. ¿Ellos eran músicos? No, ¿cierto? William Shakespeare y Miguel de Cervantes eran escritores. Entonces, musicians no es correcto, debería ser were not. Ya, no eran musicians. Were not musicians. Number 3, Cleopatra, an Egyptian queen. Ya, Cleopatra was an Egyptian queen. Primero hay que reconocer de cuántas personas estamos hablando. Una persona. Por lo tanto, yo debo escribir was, porque was es para solamente una persona. Era. Cleopatra was an Egyptian queen. Era una reina egipcia. Ya ahí puede ser correcto. Ustedes tienen que reconocer ahí si es correcto o no. Si deberían ocupar was o was not. Number 4. Joan of Arc. Ya, Juana de Arco era italiana. Una persona, ¿verdad? Was, entonces, was o wasn't. Number 5. Mary and Pierre Curie, scientist. Si hablamos de dos personas, yo debería ocupar were. Mary and Pierre Curie were scientists. Yo sí conozco a estas personas, por lo tanto, sé que eran científicos. Entonces, were. Eran. Number 6. Abraham Lincoln and George Washington were English. Ya, deberíamos ocupar were porque hablamos de dos personas. Abraham Lincoln and George Washington were English. Ellos no eran ingleses, no eran de Inglaterra, eran de Estados Unidos. Ya, entonces, were not. Ellos no eran ingleses. Por lo tanto, yo debería escribir were not English. Ok, ahí tenemos entonces cuándo ocupar was
y cuándo ocupar where. Number 2, entonces, complete with was or where. Vamos a completar estas preguntas con was o where. Recordemos que was, ya quiere decir era, lo utilizamos para hablar de una persona solamente. Y el where, que quiere decir eran o estaban, ¿ya? Pues aquí puede ser era o estaba, eran o estaban, ¿cierto? Con where hablamos de varias personas, más de una persona. Las preguntas siempre se van a escribir de manera afirmativa, ¿cierto? En las preguntas no existe el was not ni el were not. Siempre va a ser was o were. Y tenemos 6 preguntas acá que vamos a completar usando estas dos palabras. Vamos a ver a cuál corresponde en cada una de las preguntas. For example, number 1. Was Vincent Van Gogh French? ¿Ya? ¿Era Vicente Van Gogh de Francia o francés? Ya, por lo que yo tengo entendido, Vincent Van Gogh was from... él era de los Países Bajos. Ya él no nació en Francia. Por lo tanto, ahí la respuesta sería que no. Number 2. James Dean and Marilyn Monroe actors. ¿Cuántas personas están en esta pregunta? ¿De cuántas personas hablamos? 2. Por lo tanto, yo debería preguntar con where. Where James Dean and Marilyn Monroe actors? 3. The Beatles from London. The Beatles, ya hablamos de varias personas en un grupo, entonces sería plural. Were the Beatles from London? ¿Eran los Beatles de Londres? Number 4. Julio Iglesias, a football player. Julio Iglesias is one person, so we use was. Was Julio Iglesias a football player? Number 5. Leonardo da Vinci and Michelangelo, composers, they are two people. Son dos personas. Por lo tanto, yo ocupo were, ¿cierto? Were Leonardo da Vinci and Michelangelo composers. Number 6. Pocahontas a real person. Was Pocahontas a real person? She's one person, so we use was. ¿Ya era Pocahontas una persona real? Bueno, y luego de las preguntas tenemos algunas respuestas que podríamos unir, ¿cierto? Con cada una de estas preguntas. Number 3. Match the questions in exercise 2 with the answers. La primera respuesta que tenemos es no, they were not. B. Yes, she was. C. No, they were not. D. Yes, he was. E. No, he wasn't. And F. Yes, they were. La primera ya está unida con una de las preguntas. No, they were not. Number 5. Were Leonardo da Vinci and Michelangelo composers? No, they were not. La idea es que puedan reconocer, ¿cierto?, dónde corresponde cada una de las respuestas. Como yo sé que no todos conocen sobre la historia de estos personajes, que no son muy actuales, ¿cierto?, que la mayoría de ustedes no conocen, voy a ayudarlos un poquito y voy a ir respondiendo cada una de las preguntas rápidamente para que ustedes luego puedan unir la respuesta que corresponde con cada una de las preguntas, ¿ok? Entonces, comienzo. Number 1. Was Vincent Van Gogh French? No, he wasn't. Were James Dean and Marilyn Monroe actors? Yes, they were. Were the Beatles from London? No, they were not. Was Julio Iglesias a football player? Yes, he was. Were Leonardo da Vinci and Michelangelo composers? No, they were not. And was Pocahontas a real person? Yes, she was. Entonces ahí ustedes deberían unir una línea, no línea, tienen que poner acá el número para que quede más claro, ¿ok? Avanzando entonces, past simple. Esta palabra también se ocupa al hablar del pasado simple. ¿Qué significa el could? Could quiere decir podía, ¿ok? Algo que yo podía hacer en algún momento del tiempo o que yo no podía hacer, ¿ya? O que otras personas podían o no podían hacer. Entonces, tengo dos ejemplos. El primero dice, he could draw when he was very young. Él podía dibujar cuando era muy joven. Y he couldn't speak until he was 4. Él no podía hablar hasta los 4 años. Ya entonces el could quiere decir podía, algo que yo podía hacer en el pasado o que las personas podían hacer en el pasado. O al ocupar couldn't o could not, yo hablo de cosas que no podían realizar o que yo no podía realizar. Entonces vamos acá a completar. Number 4, complete with could or could not. Then listen and check.
Ok, entonces acá vamos a completar con could o could not. Ya sabemos que could quiere decir podía y could not no podía. Tenemos este diálogo, el cual lo voy a ayudar yo a completar, y en este hablamos de diferentes habilidades que estas personas tienen o que no tienen, ¿cierto? Comenzamos entonces, tenemos You are good at music, Ellie. Could you play an instrument when you were 4? ¿Podías tú tocar un instrumento cuando tenías 4 años? No. Si ella dice no, claramente va a responder couldn't, ¿cierto? No, yo no podía. No, I couldn't. But I could play the piano when I was 8. Could you read music? ¿Podías tú leer música? La pregunta siempre va a ser con could, no con could not. Could you read music? Yes, I could. Sí, yo podía. But I could not write it. ¿Ya? Pero no podía escribirlo. Si ella responde que sí, es porque sí podía. Por lo tanto, yo respondo yes, I could. ¿Ya? Yes, I could. Sí, yo podía. But I could not. Pero yo no podía escribirla. When could you write music? ¿Cuándo podías tú escribir música? When I was about 10, but I could not write it very well. Pero no podía escribirla muy bien. Ok, ahí tenemos entonces este diálogo que debíamos completar con could o could not. Ahí aprovechen de completar de inmediato dependiendo de lo que yo les acabo de dar como respuesta, ¿ok? Number 5. Complete the text with was o was not, were not o could not. Ya esto incluye todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Tenemos este texto, ya en el cual hablamos de algunas habilidades, cosas que podían o no podían hacer, y también cosas que ocurrieron, situaciones que ocurrieron en el pasado, ¿cierto? Dijimos que was quiere decir era y were eran, y could podía y could not no podía. Entonces, my older brother and I are very different. Mi hermano mayor y yo somos muy diferentes. He was 3, ya él tenía 3 años, when I was born. But he could not speak. Pero él no podía hablar. My parents, si hablamos de parents, son dos personas, por lo tanto yo debería responder my parents were, estaban, my parents were worried and took him to the doctors. Estaban preocupados y lo llevaron al doctor. But the doctor could not find the problem. No pudo encontrar el problema. 1 year later, my brother started to talk and talk. Un año más tarde, mi hermano comenzó a hablar y hablar. And now he never stops. ¿Ya? Y ahora él nunca se detiene. I could speak when I was very young. I could speak. Yo podía hablar, ¿cierto? I could speak when I was very young. But I wasn't very talkative. Pero no era muy hablador. My mom and dad, son dos personas, my mom and dad were happy about that because one non-stop talker in the house was enough. ¿Ya? Mis padres estaban felices porque con una persona que no para de hablar es suficiente en la casa. ¿Ya? Ahí tenemos entonces este texto que se completa con todas las palabras que hemos aprendido. Y finalmente, number 6, choose 6 abilities. At what age could you do them? Van a elegir 6 habilidades. Tenemos acá varias habilidades tales como draw, que es dibujar, get dressed alone, vestirse solo, play a musical instrument, que es tocar un instrumento musical, read, leer, run, correr, swim, nadar, talk, que es hablar, tie my shoelaces, que son atar mis cordones, use a computer, walk, and write my name. ¿Ok? Entonces van a elegir 6 habilidades, las cuales van a escribir ustedes a qué edad ustedes podían hacer estas acciones. Por ejemplo, aquí un ejemplo dice 1 and 2 years old. O sea, a esta edad I could walk. Yo podía caminar. ¿Ok? Ocupando esta palabra claramente. Podía. I could walk. 2 to 4. ¿Qué podían hacer ustedes a esa edad? I could read. I could get dressed alone. I could swim. 4 to 6. I could write my name. I could talk. Ya, entonces en cada una de estas edades ustedes deberían escribir
una acción que podían hacer a esa edad. Dijimos entonces 6 habilidades. Si quieren escribir otra distinta a esta, pueden hacerlo, ¿ya? Y las demás se completan con lo que ustedes prefieran. 2 to 4 years old, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, and 10 to 12. Yeah, 10 to 12 could be I could use a computer. O I could play a musical instrument. Depende de la edad, ¿cierto? Siempre ocupando could, lo que podíamos hacer en ese momento de la vida, a esa edad. Entonces, sería todo por esta clase. Ya bastante contenido que deben ahí poner atención para poder trabajar en la página que les pedí que realizáramos esta semana. Y recuerden que tenemos el día lunes horario de consulta para cualquier duda que surja, cualquier cosa que no se comprenda, para que podamos trabajar ahí y resolver todas esas preguntas. ¿Okay? Recuerden conectarse para que aprovechemos ese tiempo, que es solamente 1 hora a la semana. ¿Okay? So, that's it. Thank you very much. Take care of yourselves and see you very soon. Goodbye.